Hola, 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 bellezas y bellezos de mi canal. CEU Superíndice 3 Moestu N el dúa de hoy. Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un chisme explosivo porque amigos muos, hoy tenemos un tema que va a dar mucho pero mucho de copyright hablar. Si son nuevos por AQ, bienvenidos. Soy su amiga y confidente en el mundo del espectáculo, y en este canal, nos dedicamos a diseccionar, analizar y por copyright no decirlo, a chismear un poquito sobre todo lo que sucede en el mundo de las celebridades. Y hoy prepúrense porque vamos a hablar de un tema que ha encendido las redes sociales y ha puesto a arder a los fans, la supuesta tensión superíndice 3N, o el enfado como quieran llamarle, entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como lo escucharon. La dupla de Love is in the Air, una de las series turcas mundes populares a nivel mundial, y cuyo romance traspasó superíndice 3 las pantallas, bueno, parece que el cuento de hadas, lamentablemente podrá tener algunos matices oscuros. El detonante de toda esta copyright mica, como habrán visto en el título, es una situación superíndice 3N que tuvo lugar en el Festival de Cannes. ¿Y copyright pasó superíndice 3 ayu? Bueno, para entenderlo todo, debemos retroceder un poco en el tiempo y refrescar nuestra memoria. Recuerden que Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas queridas y comentadas del mundo del espectáculo. Su romance que nació superíndice 3 en el set de Love is in the Air, emocionó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Pareció el cuento de hadas perfecto, dos estrellas de telenovelas turcas guapos, talentosos, enamorados. Una bula. Pero como todos los cuentos, este también copyright tuvo su final, y no precisamente feliz. La relación superíndice 3N, que duró superíndice 3 aproximadamente 2 o más menos terminó superíndice 3, dejando a los fans con el corazón superíndice 3N roto y con la esperanza de una reconciliación superíndice 3N que, hasta ahora, no ha llegado. ¿Y ahora copyright tiene que ver Cannes en todo esto? Pues resulta que Kerem Bürsin asistió superíndice 3 al Festival de Cannes o más menos o como muchos otros famosos. Y como es costumbre se dedicó superíndice 3 a atender a la prensa, a posar para las fotos, a asistir a eventos. Todo normal. Pero fue una declaración superíndice 3N, una serie de comentarios, específicamente, los que encendieron las alarmas. Ojo, no fueron directamente dirigidos a Hande, pero la gente con la atención superíndice 3N siempre alerta, conecto superíndice 3 los puntos. Se dice que Kerem, en una entrevista, habló superíndice 3 sobre su evolución superíndice 3N personal, sobre CEU superíndice 3 mo ha cambiado, sobre sus nuevos proyectos y sobre lo importante que es para diéresis copyright el enfocarse en su carrera y en sus objetivos. Hasta ahora, todo bien, ¿verdad? El problema se dio cuando, de manera muy sutil, habló superíndice 3 sobre la importancia de estar rodeado de gente que sume a tu vida, de personas que te inspiren y te apoyen en tus metas. Sin mencionar nombres, claro estup. Y luego vino lo que muchos interpretaron como una indirecta muy directa, cuando le preguntaron sobre el futuro y sobre CEU superíndice 3 moveu a las relaciones personales, respondió superíndice 3 con frases como lo importante es la honestidad, la lealtad es fundamental y aprendes a valorar lo que realmente importa. ¡Boom! La gente explotó superíndice 3. Los fans de Kerem y Hande, que todavía esperan una reconciliación superíndice 3N, se dividieron. Unos defendiendo a Kerem, argumentando que tenía derecho a expresar sus sentimientos y a hablar sobre sus experiencias pasadas. Otros, en cambio, criticando sus declaraciones, acusándolo de ser rencoroso y de querer lavar su imagen después copyright ese de la ruptura. Y AQ es donde entran las especulaciones. ¿Copyright significa todo esto realmente? ¿Es tú Kerem Bürsin enviando indirectas a Hande Erçel? ¿Es tú molesto por algo que pasó superíndice 3 durante su relación superíndice 3N? ¿O simplemente es tú, hablando de sus propias vivencias y de lo que ha aprendido a lo largo del tiempo? Hay que tener en cuenta varios factores. Primero, la naturaleza de la industria del espectáculo. Los famosos muchas veces estuvieron obligados a dar explicaciones sobre sus vidas privadas, sobre sus relaciones, y a lidiar con la presión superíndice 3N de los medios y de los fans. Segundo, la comunicación superíndice 3N no verbal. A veces una mirada, un gesto, un silencio pueden decir que 1000 palabras.
Y tercero, la interpretatio superíndice 3n. Cada persona interpreta las cosas a su manera, y es muy fácil sacar conclusiones precipitadas, especialmente cuando se trata de temas sentimentales. Ahora bien, analicemos lo que realmente sabemos. Kerem Bürsin no ha nombrado a Ande directamente en ningún momento. Sus comentarios han sido generales, ambiguos, y han dejado espacio para la interpretatio superíndice 3n. Sin embargo, la conexión superíndice 3n con la relación superíndice 3n anterior es inevitable. La gente naturalmente asocia sus palabras con su pasado amoroso. Es como si al nombrar un platillo famoso, automáticamente lo relacionas con el chef que lo creó superíndice 3 o el restaurante que lo popularizó superíndice 3. ¿Qué copyright nos dice esto? Pues que indudablemente la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande fue muy significativa, y que su ruptura, al parecer, aún genera emociones y expectativas. Pero aquí no acaba la historia. Hay otro detalle importante que ha avivado la polu copyright mica. Después copyright ese de las declaraciones de Kerem, se ha rumoreado que Ande y su actual pareja, Hakan Sabancı, han estado evitando coincidir con Kerem en eventos públicos. ¿Es esto cierto? ¿Es esto una reacción superíndice 3n a las palabras de Kerem? ¿O simplemente es una coincidencia? Nuevamente las especulaciones se han disparado. Algunos medios han publicado supuestas fuentes cercanas a Ande, quienes aseguran que ella estuvo cansada de que se la relacione con Kerem y que prefiere mantener la distancia para evitar esa controversia. Otros, en cambio, sostienen que Ande estuvo feliz con su actual relación superíndice 3n y que no le presta atención superíndice 3n a los comentarios de Kerem. ¿Qué copyright creer? Es difícil saber la verdad. Lo que podemos afirmar es que la situación superíndice 3n ha generado un gran revuelo mediático. Las redes sociales estuvieron que arden. Los fans de Kerem y Ande se han enfrascado en discusiones acaloradas. Y los medios de comunicación superíndice 3n estuvieron aprovechando la oportunidad para generar contenido y para alimentar la polu copyright mica. Y a todo esto, ¿qué copyright piensa Ande Eru Parrafoel? Bueno, hasta ahora Ande no se ha pronunciado públicamente sobre el tema. No ha hecho declaraciones, no ha respondido a las indirectas de Kerem, ni ha aclarado si existe alguna tensión superíndice 3n entre ellos. Ha optado por el silencio, lo que por un lado, es lo muy inteligente, ya que evita alimentar la controversia. Por otro lado, esto también copyright n da pie a especulaciones. ¿Será que Ande estuvo molesta? ¿O simplemente prefiere no entrar en el juego? Lo cierto es que en el mundo del espectáculo los rumores, las especulaciones y las polu copyright micas son el pan de cada día. Y en este caso, la supuesta tensión superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel ha generado un gran interu copyright s. La gente quiere saber qué copyright pasó superíndice 3, por qué copyright terminaron, y si todavía existe alguna tensión superíndice 3n entre ellos. Pero ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? Primero, que la relación superíndice 3n entre Kerem y Ande fue muy importante, y que su ruptura aún genera un gran impacto en los fans. Segundo, que Kerem Bürsin con sus declaraciones ha avivado la polu copyright mica y ha generado un debate sobre las relaciones personales y sobre la importancia de la honestidad y la lealtad. Tercero, que Ande Eru Parrafoel con su silencio ha dejado abierta la puerta a especulaciones y ha generado aún intriga. Y por último, que el mundo del espectáculo con sus luces y sus sombras sigue siendo un terreno copyright til para los chismes, las intrigas y las polu copyright micas. ¿Asu que ¿qué copyright les parece si nos preparamos para el superíndice 3º capítulo de esta emocionante historia? Porque estoy segura de que esto no ha terminado acu. Y antes de que me vaya, no se olviden de suscribirse al canal, si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y asu no se pierden ninguno de mis vídeos llenos de chismes, análisis y toda la información superíndice 3n del mundo del espectáculo. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Y bueno, bellezas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que, sobre todo, se hayan mantenido informados sobre esta polu copyright mica que involucra a Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel. Resumiendo, hoy hablamos de la supuesta tensión superíndice 3n, o enfado entre Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel,
a raíz de los comentarios de Kerem Encanes y de la reacción superíndice 3N, o supuesta reacción superíndice 3N, de Ande y su actual pareja. Analizamos las posibles razones de True S de esta situación superíndice 3N, las especulaciones que ha generado y las implicaciones que tiene para la imagen de ambos actores. Muchas gracias por ver el vídeo. Me encanta saber que es tu NAQ conmigo, que me acompau más menos en estas conversaciones. Me encanta leer sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. ¿Qué copyright piensan ustedes sobre este tema? ¿Creen que Kerem realmente estaba enviando indirectas a Ande? ¿O simplemente es tu N exagerando? ¿Creen que Ande deberá responder? Díganmelo todo en los comentarios, quiero leerlos a todos. Y antes de despedirme no olviden dejar su like si les gustó superíndice 3 el vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ningún chisme. Les mando un abrazo gigante. Hasta el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.